Muy buenas, soy Manuel Rey Piolestán, artista plástico andaluz, y vengo a proponeros un programa de artes plásticas para desarrollarlo vía online. Yo como artista plástico estudié en Sevilla y en Cuenca, terminé la carrera en el año 98 y siempre me ha interesado la didáctica y llevar las artes plásticas a todos los terrenos de la vida. Ahora estoy llevando a cabo el proyecto de GymArt en vía online y he iniciado mi andadura con el taller Cambia tu mirada y usa tu memoria visual con el dibujo. Este taller forma parte de un programa que llevo realizando desde hace más de 2 años. Estoy difundiendo en centros culturales y universidades y ahora online, y tiene con la intención de entrenar la mente y el cuerpo con las artes plásticas. La enseñanza online también es un medio interesante para recibir conocimiento sobre el aprendizaje del dibujo, las artes plásticas, pintura y todo lo relacionado con la creatividad. Así que bienvenidos y vamos allá para los primeros módulos del taller. Bueno, quiero dar las gracias a la Diputación de Cádiz por haberme aprobado esta propuesta para difundir el dibujo, y aprovechando la situación mundial que tenemos, sepamos que ahí tenemos un campo de experiencia, que no necesitamos más nada que una mesa, un lápiz y una goma y objetos para pintar. A mí el arte me ha servido, me ha ocupado horas y horas de mi vida, y creo que es un medio de conocimiento y un medio de experiencia ideal para descubrirse a sí mismo y encontrar una forma de expresarme y de encontrar en los errores, en los fallos y las situaciones fortuitas y azarosas caminos de expresión y de comunicación. Creo que el momento es ideal para ellos, y os animo a que os unáis a mis talleres, y si no, a otros talleres de artes plásticas que puedan ayudaros a tener una visión más plástica de la vida, más creativa y más introspectiva, porque el arte requiere mucho trabajo interno y mucho estar consigo mismo. La mente humana tiene 2 hemisferios, el cerebro tiene 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo, en varias investigaciones se ha descubierto que se ocupa principalmente del razonamiento lógico y estructuras de pensamiento como la matemática, la escritura y todo lo que es análisis y construcción lineal. Se podría decir que es un pensamiento convergente. Y el pensamiento o la mente del cerebro derecho
se ocupa principalmente de la experiencia corporal, del pensamiento convergente, o sea, perdón, divergente. Son cuestiones mucho más artísticas, donde entra la imaginación, resoluciones más abiertas, se puede considerar como un pensamiento que propone algo abierto, que no es cerrado, que no es como un axioma específico, lineal, trabaja más en espiral, y es un pensamiento que se aplica pues, en todos los terrenos de la creatividad del ser humano. Podríamos ver en la danza, la pintura, el cantar, también el movimiento corporal o en el andar y todo. Yo, como artista plástico, pues mi carrera en Bellas Artes, tuve una formación muy de dibujo en Sevilla y estuve pues dándole, ocupando muchas horas del día al dibujo y investigando los libros, y tuve la ocasión de descubrir a un artista que se llama Wild Child. Yo no sé, en esa época, bueno, era más joven, pero bueno, es un artista autista que se pone enfrente de un paisaje y lo ve unos minutos y después se da la vuelta, se pone a dibujar y tiene una capacidad fotográfica, una memoria fotográfica increíble para transcribir todo eso que ha visto en un momento. Eso me hizo a mí reflexionar, porque la mente, si la tenemos no tan desarrollada, y este chaval pues con esa memoria tan fotográfica, pues me hizo pensar que es una capacidad que tenemos innata del ser humano y que es importante activarla. Cuando vi la historia de Picasso, y desde muy pequeño con su padre que le enseñaba, tenía una gran capacidad de memoria fotográfica, de transcribirlo en el dibujo. Vi otro ejemplo de una persona que desde muy pequeño tiene una gran capacidad de memoria fotográfica y puede también transcribirlo. Entonces ya uno va viendo todas las posibilidades que hay en este terreno, ¿no? En este apartado quiero que vayamos ya introduciéndonos en la visión del pintor. Quiero poner un ejemplo bastante ilustrativo y que creo que os va a ilustrar bastante cuál es uno de los puntos de vista importantísimos que tiene el artista, pintor o dibujante o escultor, ¿no? Y es pues el punto de vista plástico, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, una pieza de pan. Un panadero, cuando hornea el pan y lo saca, lo ve si tiene una dimensión, tiene una calidad buena, ha subido la levadura, ha subido la harina, se ha horneado bien, lo prueba, sabe si gusta, ¿no? Un panadero ve la calidad del producto que está haciendo para venderlo, para consumirlo. El artista plástico, cuando ve un pan, lo puede considerar desde el punto de vista del panadero, pero también lo está considerando como un elemento plástico para el objetivo expresivo que él quiere hacer. Entonces, yo como artista plástico, como dibujante, cuando me presento, tengo un pan para copiar, lo veo dentro de un marco que he elegido y lo sitúo en diferentes partes de la composición, ¿vale? Eso como trasladar esa imagen a mi formato o mi cuadro. Además veo en el pan unos colores, veo unas formas, veo unas texturas, veo valores plásticos que son
crucial es considerarlo para después, si yo quiero transcribir ese objeto al lienzo, pues tenga la máxima similitud, ¿no? Similitud a lo que yo estoy viendo con los ojos. Después podemos considerar también que hay varias teorías de la percepción. No debemos considerar que, bueno, que el dibujante solo debe ser fiel al dibujo observable. Después está en la dimensión conceptual, lo que yo quiero transmitir con el pan, en este caso, o con cualquier dibujo o pintura que yo quiera hacer, pues cuáles son la parte simbólica, lo que quiere transmitir a través de esa imagen. Entonces, cuando veamos un cuadro, ya desde el punto de vista del artista y del dibujante, debemos considerar dos aspectos muy importantes, que están muy relacionados con lo que hemos comentado anteriormente sobre los hemisferios del cerebro. Es la parte plástica, la parte de colores, de formas, de estructura visual, y la parte simbólica, en el sentido de que ese pan, para ciertos individuos, va a ser el símbolo no solo de un elemento comestible, también va a ser un símbolo para representar algo más allá del pan. Podría ser, pues, el cuerpo de Cristo, ¿no?, en el cristianismo, o valores surrealistas como Dalí utilizó para sacarle un más allá a esa materia constituida como pan. Cuando nos encontramos un cuadro, un marco, elegimos un marco, un formato, puede ser cuadrado, rectangular, circular o triangular o irregular. ¿Qué pasa? Pues tenemos que considerar ciertos aspectos importantísimos. ¿Cómo va a estar situada la obra? Si está de frente, si es arriba, abajo, eso es muy importante. ¿Desde qué punto se va a ver? ¿Desde qué punto se va a ver esa imagen? ¿Se va a ver a 10 metros? ¿Se va a ver a 2 metros? ¿Se va a ver a 5 metros? No es lo mismo verlo en tu salón, que está a 2 metros, que verlo en un hotel, en un hall de hotel, que tienes 10 metros de lejanía, por ejemplo, y puedes ver la obra a cierta longitud. No es lo mismo tampoco un mural en la calle, en un edificio, que se vea a 50 o 100 metros o más de lejanía. Eso es muy importante, que consideremos desde qué punto de vista, desde qué posición se va a ver la obra. Otra cosa muy importante es la idea de mapa. Un cuadro, un papel, un lugar para pintarlo, es un puzzle. La idea de puzzle también es muy importante. Un mapa es un puzzle de piezas. Son fichas, ¿no? Son piezas que se van encajando. El mapa en sí mismo es la idea de mapa se construye, se va acercando o nos vamos aproximando a los detalles desde una visión primero muy global. Quiero pintar el mapa mundi, entonces tengo que considerar primero la generalidad, los océanos y los continentes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, así general, tampoco es que me acuerde mucho, pero yo me acuerdo de España, Italia, Grecia, Turquía, Asia. Voy construyendo a través de un elemento que está entre los dos, positivo y negativo, continente y océano. Debo considerar la forma y el exterior, ¿no? A través de una línea imaginaria que solo la ve el hombre, el contorno. El contorno es
una idealización o una abstracción del límite que hay entre las piezas de un cuadro. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que el cuadro se compone, por ejemplo, ¿no? El cuadro se compone de elementos grandes y elementos más pequeños, ¿vale? Cuando vayamos a construir un cuadro, tenemos que considerar primero todas las dimensiones grandes, mayores, eso es, desde lo macro a lo micro. Y después vamos considerando los países, de ese continente vamos considerando los países, después las comunidades autónomas, después consideramos las provincias y después consideramos las ciudades. Iríamos de lo macro a lo micro. Y otra forma de trabajar, que eso comúnmente lo hace la gente que tiene mucha experiencia, que es del detalle a lo macro. Pero esa gente construye la idea de encaje de cómo, de qué es lo que va a entrar dentro del marco que hemos elegido, ¿no? Entonces, como propuesta interesante, es el que tengamos una perspectiva panorámica del cuadro, una perspectiva general de cómo va a quedar a efectos de lejanía, y después vayamos yendo cada vez a más detalle, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando construimos el mapa y las piezas grandes? Porque esas piezas grandes tienen unas formas generales, ¿eh? Yo comúnmente, y los artistas, entornamos los ojos para ver esa generalidad. Cuando la función de entornar los ojos comúnmente es para difuminar el cuadro, no ver detalles y ver solo la mancha, la forma general. Entonces partimos de ahí y después ya vamos construyendo, como de un edificio, pues vamos construyendo elementos más particulares, ¿vale? Vamos a centrarnos en la idea de positivo y negativo. Las imágenes los objetos tienen un dentro y fuera, ¿no? Cuando construimos una imagen con un contorno, con una línea, tenemos que considerar ya de primera qué forma tiene el aire que hay alrededor de ese objeto y qué forma tiene la forma interior, ¿vale? En este caso, en el mapa, está bastante bien definido, bastante ilustrativo. Los huecos que hay tienen una forma y los continentes tienen otra, ¿vale? Entonces, la idea de espacio negativo es muy importante. ¿Qué hacemos los artistas? Pues los artistas, cuando los pintores, los dibujantes realistas, así a más detalle, ¿qué hacemos? Pues nos concentramos mucho en la forma que tiene cada hueco de un objeto. Lo que pasa que después esa idea o esa percepción del espacio positivo y negativo también la consideramos dentro de una forma. Por ejemplo, una cara tiene partes positivas y negativas. Un ojo tiene el iris y tiene la parte blanca, que sería lo negativo, y el iris sería lo positivo. Entonces, es muy importante que consideremos eso, qué forma tiene el exterior y qué forma tiene el interior. En este caso, tiene una forma así, ¿no? Y aquí una forma. Entonces es muy importante que veamos qué forma tiene, ¿vale? Ese mapa debe basarse en
en unas herramientas básicas que consideramos, o que, bueno, yo especialmente, y está generalmente nombrado así, que es el ABC de la imagen. El ABC de la imagen es el punto, la línea y el plano. El punto, si hacemos un punto, está en el espacio, en el cuadro, aquí. Es un elemento de atención, un punto de atención que la mente, el ojo, fija su percepción hacia ahí. Si ponemos otro punto, los ojos van a concentrarse en los dos puntos y se va a crear una línea imaginaria, que después la vamos a dibujar. Cuando ponemos otro elemento, otro punto, ¿qué pasa? Pues que esos tres puntos se van haciendo una relación y se crea el triángulo. Podemos considerar también otro punto y ya sería una especie de trapecio o cuadrado, o depende de la posición que esté, pues se va a construir el plano con más amplitud o como queramos, ¿vale? Entonces, la mente humana considera el punto, la línea y el plano como elementos constructores después de todo lo que vamos a realizar. Cuando construimos un cuadro, vamos a poner, por ejemplo, una planta. Una planta tiene una dimensión que conforma una cierta dominación en el espacio. Después está una maceta, ¿no? La maceta tiene también su forma. Vale, pues cuando construimos una planta, lo primero que se considera es qué dimensión va a tener esa planta en el cuadro. Si yo tengo un cuadro que lo voy a considerar aquí así, lo primero que considero es el espacio que va a ocupar la planta y el espacio que va a ocupar la maceta. Esto se suele llamar las bolas o bocadillos, que es la estructura general abocetada muy suavemente para después ir haciendo el dibujo con más detalle. ¿Qué hacemos después? Pues como concebimos antes la idea de mapa, después tienen esos continentes rodeados de un cierto océano y otra isla o otro continente, tiene unos elementos más pequeños. Serían, pues imagínense, construcciones así. Serían los países y las comunidades autónomas de ese mapa mundi, ¿vale? Después de esas comunidades autónomas y tal, pues se van considerando elementos más pequeños. Dentro de esta estructura hay una hoja, otra hoja, otra hoja, una hoja, otra hoja. Esto es muy suave, ¿vale? Después, esto se considera como un punto o un plano. Es un elemento de atención. Primero vemos lo macro, formas medias, y después vamos viendo formas más pequeñas. Son centros de atención, puntos o centros de atención que se pueden ver también como un plano. Es un plano. Después tenemos puntos más pequeños, puntos de inflexión, puntos importantes en el espacio. Y también tenemos líneas, una línea imaginaria o una línea vista, decimos que es como un esqueleto. El esqueleto de la planta sería así. Se va construyendo a partir de ese tronco común, siempre de mayor a menor, se va construyendo el cuerpo de la planta. Después la maceta también tiene una forma general, un contorno específico con unas líneas que van definiendo la forma final. ¿Vale? Entonces, este es el esqueleto de la planta. Ahora, cuando ya tenemos construido el esqueleto, vamos considerando lo que hemos hablado antes, espacio negativo y espacio positivo. Esos espacios positivos y negativos son los huecos que hay, los espacios negativos son los huecos que hay entre hoja y tallo. Incluso si hay detrás una puerta,
esa línea imaginaria nos puede ayudar a ver la forma final. ¿Vale? Y esas líneas, como la puerta, son líneas verticales. También hay una línea horizontal. Esas líneas verticales y horizontales son ejes que me van a ayudar a medir exactamente la inclinación de cada tallo. Esa inclinación crea un ángulo con una cierta inclinación, ¿vale? Esa rama tiene una inclinación. ¿Qué hacen los dibujantes? Pues lo común habéis visto. Hacen así, cierran un ojo, un punto de vista, cierran un ojo y observan la inclinación que tiene el elemento a dibujar, lo van controlando con el lápiz y después lo transcriben al dibujo pues con la mayor similitud posible, ¿vale? Después, entre elementos, también hay ciertas líneas oblicuas o diagonales que nos ayudan a ver qué relación tiene una con otra, ¿vale? Un mapa tiene una relación con todos los elementos del puzzle. Si hay un puzzle, una pieza del puzzle que no está bien posicionada, mueve toda la estructura del puzzle y puede haber como un caos total. Entonces es muy importante que cada pieza tenga una correspondencia con toda la generalidad. Por eso es importante tener la línea vertical, las líneas verticales relacionando puntos diferentes del espacio y líneas horizontales que van a medir la posición exacta que hay uno respecto a otro. Esto nos recuerda al juego de los barquitos. A7, A9, ¿vale? Entonces, cuando vemos un objeto, vemos este punto respecto a este está a esta unidad de medida. Sí, la unidad de medida me va a ayudar a hacer todo proporcionable. Respecto a este hay esta medida aquí, y esta medida aquí, y esta medida aquí, y esta medida aquí. Y este punto se relaciona con esta inclinación, y este con esta inclinación, y crea este ángulo. Este elemento respecto a este crea este ángulo. Este elemento está más alto que este, y este más bajo que este. Este está un poquito más para allá que este. Así constantemente. ¿Qué pasa? Que vamos viendo un mundo abstracto. Cuando construimos un cuadro, no vamos viendo lo que significa. Sí lo sabemos, pero la mente del lado derecho del cerebro está concibiendo toda la información como formas geométricas que deben ser trasladables al lienzo, ¿vale? Entonces, primero, muy importante considerar vertical, horizontal y diagonales del cuadro, diagonales. Este elemento con este. Segundo, considerar las formas generales y las formas particulares y las medias, relacionándolas. Y luego pasamos a el detalle. Cuando un niño le decimos que dibuje una oreja, pues va a dibujar la oreja como la tiene registrada en su memoria. Su memoria visual ha visto la oreja, muchas orejas, pero lo concibe como un elemento simbólico que lo reconozcamos como un objeto, un elemento oreja, pero
a no ser que sea un Whiteside o un Picasso, el niño lo único que va a ver es el símbolo, va a dibujar el símbolo de una oreja. El niño dibuja una oreja así, más o menos. Puede ser, podemos ver un ojo también. Un ojo, ¿cómo se construye de forma simbólica? Pues así, ¿vale? La oreja, ¿qué tiene pelos? Es difícil de entenderla, ¿vale? Cuando queremos dibujar una oreja, tenemos que activar la memoria y la observación de cómo es una oreja, cómo está distribuida en el espacio, desde qué posición la estamos viendo, qué iluminación tiene, ¿vale? Pues, por ejemplo, si yo tengo la oreja de frente a de una persona, tengo que ayudarme de muletillas. ¿Qué son esas muletillas? Esas muletillas son las formas geométricas básicas. Antes hemos hablado del punto, la línea, que son dos puntos, y el plano. Pero el plano, desde esta posición, hay millones de planos. El triángulo, el círculo, el trapecio, el rombo, ¿vale? El rectángulo, el cuadrado y formas orgánicas. ¿Qué hace el dibujante? El dibujante, cuando construye su mapa, pone los puzzles, las piezas del puzzle. Pone piezas con formas geométricas variadas, tanto regulares como irregulares. Cuando yo construyo una oreja que estoy observando y que la quiero transcribir tal como lo veo, tengo que ayudarme de esas muletillas. Esas muletillas son la estructura interna, el esqueleto, que después me va a hacer dibujar el contorno tal como lo veo. Después del contorno iría ya las sombras, sus luces y sus sombras. También las luces y las sombras tienen formas. Hay luces alargadas, luces oscuras, todas las luces de una oreja tienen una dimensión espacial en el mundo bidimensional. Por ejemplo, vamos a construir la oreja. Yo veo una oreja de frente y lo primero que concibo son dos círculos. Dos círculos, en mi memoria es fácil copiarla. Después una línea imaginaria. Después un arco aquí, las uno y ya tengo la estructura general. Esa forma general que hablamos antes. Después tiene otra línea muy paralela a esa exterior que puede considerarse de esta posición. Y después tiene otra forma general que es así. ¿Vale? Esto es el esquema, el mapa general de una oreja. Después la oreja tiene más detalles. Zonas, un semicírculo, una media luna, un lado aquí alargado, oscuro, esta zona media luna está en oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Que esos elementos pequeños, ayudados por el registro de esas formas particulares grabadas en mi memoria, yo veo esta forma larga, esta media luna, eso es fácil copiarse. Tú copias esto, después copias esto y después vas a micro, de macro a micro. De micro, pues igual, la misma forma de entender cómo se basa esa forma geométrica. Pues media luna aquí, otra media luna aquí, esta una forma así, ¿Esto qué pasa? Vamos
estamos llegando cada vez a más definición. Y eso es lo que consideramos como un dibujo realista. Por ejemplo, si un ojo lo dibujamos desde fuera hacia adentro, podemos concebirlo como un triángulo exterior y otro triángulo exterior. Estos triángulos tienen una forma muy fácilmente memorizable. Después, si yo lo copio, ya es más sencillo hacer la definición. ¿Eh? ¿Vale? Por eso, para hacer yo este símbolo que he hecho, he tenido que observar mucho cómo es la ceja en la realidad. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Primero observar formas geométricas en esa realidad y luego llevarlo a nuestra memoria y gracias a nuestra memoria dibujaremos cualquier elemento que nos apetezca y ahí construir nuestra historia personal. Bueno, pues con estas breves explicaciones creo que tenéis los conocimientos básicos para profundizar después en internet y podáis profundizar y ver que el punto de vista del dibujante está claro que va por la mirada. Con ello quiero animaros pues que os unáis a nuestro grupo de WhatsApp. Podéis encontrarme en pinturaymodelado.com, en mi página personal reypiulestan.com y en las redes sociales también por mi nombre, Manuel Rey Piulestan. Y bueno, aquí yo quiero animaros a que ejercitéis vuestra mirada, que cambiéis la visión, no os quedéis en la visión del panadero, sino que tengáis una visión más plástica y que esto es un camino de vida. Cuando le das clic a esta forma de pensar, te das cuenta de que cambiar no es solo para ocupar otro espacio, en este caso del panadero al dibujante. Después te das cuenta que la clave está en el cambio de actitud. Si tenemos ahora un cambio, una actitud que no nos está llevando a un buen terreno, a un buen ambiente de vida, a una buena vida personal, pues tenemos que cambiar. Así que a través del dibujo os propongo ese cambio. Pero no olvidéis que en el cambio está para hacer de vuestra vida una obra de arte más bella y más allá incluso de las artes plásticas, del dibujo y del mundo bidimensional. Así que muchas gracias a la Diputación de Cádiz por esta oportunidad y nos vemos en las redes sociales y online. ¡Hasta luego!